también vamos a hablar, Juli, con la cuestión de la divulgación científica, con el CONICET. Estamos en comunicación con Nicolás Olszewicki, si así se pronuncia, espero que sí, que me corrija Nicolás. ¿Cómo te va, Nico? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Excelente, ¿eh? Debes ser la tercera persona que pronuncia bien mi apellido de una. Bueno, muy bien. Te lo digo de nuevo yo también. Olszewicki, ahí vamos. Excelente. Bueno, Nicolás, sos divulgador científico. Contanos, bueno, ¿qué está pasando, no? Porque realmente es como que nos bombardean y ya es como que es complicado, ¿no? ¿A qué le crees? ¿A qué no? ¿Por qué deberíamos ser más cautos con todo lo que consumimos como información? Bueno, en este contexto de pandemia, Nicolás. Bien, está buenísima la pregunta. Me parece que hay un problema que es que solemos poner mucho el peso del lado del consumidor de información y siempre estamos pidiéndole al consumidor que sea más crítico, que elija bien de dónde obtener la información, que busque y contraste fuentes y ese tipo de cosas. Y un poco nos olvidamos que la verdadera responsabilidad está de nuestro lado. De nuestro lado me refiero a ustedes, que sé que lo hacen con responsabilidad, a Viviana Canosa también, que sé que lo hace con irresponsabilidad, y a todos los que estamos comunicando de este lado de los medios. Porque en definitiva no podemos exigirle al público que haga algo, o sea, que haga un trabajo de filtrado y de cribaje de toda la información que le llega para elegir en qué creer. Y yo creo que ahí está uno de los grandes problemas de esta pandemia. O sea, lo dijo la OMS, pero no creo que porque lo haya dicho la OMS sea cierto, sino porque es real, que es lo que se llamó infodemia, que es la epidemia de información, ¿no? O sea, estamos sometidos a mucha más información de la que podemos procesar y sobre todo no hay un filtrado de esa información antes de ser publicada. Les pongo un ejemplo muy concreto. La cantidad de notas que salen en los sitios web de, no sé, un científico israelí que dijo que el coronavirus se acaba en 60 días. Un científico español que dijo que se cura con, no sé, con dióxido de cloro. Sí, y al no haber, con la dieta alcalina, con el limón, bueno, con tantas cosas, ¿no?, que han circulado hasta este momento, ¿no? Exacto, y al no haber un proceso de filtrado a la hora de publicar eso, el público accede a todo eso como si fuera una misma cosa. O sea, no hay una, no podemos exigirle al público una visión crítica de las cosas que los medios se ocuparon incansablemente de destruir. Pero por eso me parece importante, Nicolás, que nos puedas explicar a todos, bueno, cuál es el proceso que, bueno, sigue el camino que va recorriendo el conocimiento científico y las divulgaciones para justamente, bueno, saber qué leer y cómo leer. Mira, ahí hay algo que es súper interesante para este momento y de hecho hoy o mañana sale un video en un proyecto que yo tengo que se llama Miremos de cerca, explicando cómo se construye la evidencia científica, sobre todo en cuestiones médicas. O sea, cómo es que yo, por ejemplo, sé que un medicamento sirve o no sirve. Y no es simplemente yo lo tomo, me curo y entonces sirve, o lo tomaron dos amigos, se curaron y entonces sirve, porque recuerden, por ejemplo, que del coronavirus se cura la gran mayoría de la gente que lo contrae, y se cura por su sistema inmunológico, o sea, no se cura sin ningún tratamiento. Entonces, para construir evidencia, yo lo que necesito es contrastar qué pasa si yo le doy ese medicamento a una cantidad de personas y qué pasa si no se lo doy a una cantidad de personas equivalente y que tiene, por ejemplo, las mismas comorbilidades, la misma edad, los mismos factores de riesgo. Entonces, si yo verifico que en un grupo, por ejemplo, imagínense que yo tengo dos grupos, un grupo de 50 personas de un lado y un grupo de 50 personas del otro. A este grupo le doy el medicamento y a este grupo no. Y en este grupo se muere una persona de las 50 y en este grupo se mueren 10. Yo tengo un buen indicio de que algo hay en ese medicamento que funciona. Ahora, estos estudios son estudios que llevan mucho tiempo y no podemos olvidarnos que este virus es nuevo. O sea, recién ahora estamos empezando a probar, o sea, se empezaron a probar medicamentos y recién ahora se están haciendo estos estudios doble ciego, controlados, contra placebo, etc. Entonces,
una de las cosas que sí me parece que hay que tener como regla general es que hay que desconfiar de toda solución mágica. O sea, de todo medicamento que te dicen que puede solucionarlo todo, les pongo el ejemplo del dióxido de cloro que tomó Viviana Canosa, se recomienda para cáncer, malaria, autismo. Se inventaron parásitos que provocarían el autismo para poder vender el dióxido de cloro. VIH. O sea, bueno, de eso ya hay que desconfiar. Los medicamentos tienen que ser específicos. Nico, te hago una pregunta. ¿Cómo estamos respecto al mundo en esta cuestión de divulgación científica? Cuando hay una pandemia, ¿cuál es tu mirada o qué es lo que analizan desde el CONICET? ¿Cómo está Argentina respecto a la situación pandémica mundial en cuanto a la divulgación de información científica? Yo la verdad es que no puedo... Hablo por consumir muchos medios extranjeros y locales. Yo creo que estamos tan mal o tan bien como en todos lados. O sea, me parece que este problema de la infodemia y de la mala información es un problema que se está viendo en todos lados. Tiene además vías de circulación que son oscuras y turbias, porque por ejemplo funciona mucho en las redes sociales, en Facebook. En Facebook recién estaba leyendo que al mes que empezara toda la cuestión del coronavirus, se crearon como 1 millón de cuentas fake en Facebook para promocionar el dióxido de cloro. Yo creo que es un problema mundial más que un problema argentino. Y creo que es un problema también de la estructura de los medios. O sea, de que los medios no dejan de ser estructuras comerciales y que en general el coronavirus paga. O sea, publicar cosas sobre coronavirus paga. Entonces, lo que termina pasando es que se habla mucho, se publica mucho y ya no importa qué es lo que yo publique. Claro, pero por lo menos y me parece que esto es un efecto en todo tema. El mundo. O sea, hay pocos medios que son de referencia, que vos decís, bueno, yo agarro esto y lo que lea de acá va a ser bueno, como por ejemplo el New York Times. O sea, lo que uno lea en New York Times es bueno con respecto a coronavirus. ¿Sabes hay muy pocos medios que son así. Lo que veo como interesante, me parece, en este trabajo de la ciencia, de unirlo al trabajo de la difusión, ¿no? Algunas de las cuestiones positivas post pandemia y que se continúe trabajando, porque es necesario, no solo, como vos lo decías, ¿no? Para este dióxido de cloro, que para un montón de enfermedades circulan constantemente un montón de información. Mirando la mitad del vaso, me quedo con esto, ¿no? El trabajo de la ciencia, ojalá sea permanente, para tratar de derribar mitos que generan expectativas en la gente que padece situaciones complejas y difíciles. Sí, es que la ciencia sin comunicación en un punto no es ciencia. Y eso es algo que sabemos desde que se fundó la ciencia moderna, desde Galileo Galilei. Galileo Galilei se dio cuenta de que si no comunicaba, su ciencia no era ciencia, porque vos necesitas aceptación social. Un descubrimiento que no se comunica no es un descubrimiento. Exacto, yo siempre digo, si yo descubro algo en el patio de mi casa que revoluciona la física moderna, pero no lo cuento, y no lo someto a los pares para que me digan si eso está bien o mal, y no lo someto al escrutinio, eso no es un descubrimiento, eso es magia. Y la ciencia tiene una lógica que es la lógica de la publicidad en el sentido de lo público. No tiene la lógica de la magia, que es la lógica del oscurantismo, de lo cerrado, que es la lógica con la que funcionan estos pseudomedicamentos. O sea, hay un detentador del saber, que en este caso es Kalker, que es el que sabe cómo funcionan las cosas, nadie más que él lo puede saber, y él baja esa sabiduría con generosidad a todo el público que la consume. Bueno, esa es la lógica que la ciencia rompe, esa es la lógica que la ciencia trata de romper, mostrando que, como decía tu compañero, tiene que ser pública. Tiene que ser pública y tenemos que hacernos cargo cada vez más de la divulgación. Hacernos cargo, me parece que ahí está la clave. Gracias, Nicolás. Olsevicki, mira, lo digo 2 veces. Para cancherear. Nico, ¿Viste? gracias. Ya lo cancherea. Gracias. Abrazo, Nico. Muchas gracias por tu tiempo.